Aló, probando sonido. Ok, bienvenidos. Aquí de nuevo el profesor Douglas Linares de la materia materiales con el segundo video prometido para recuperar, repito, la clase del viernes 10 de octubre. En esta clase vamos a ver unas cosas que vimos o que ya vieron las otras secciones ese mismo día. Con respecto a la clase 4. Así que en el material de apoyo que está en el Classroom, les voy a agradecer que se lean la clase 4 porque allí van a aparecer algunas cositas teóricas que podrían hipotéticamente salir en el examen de este viernes 17 de octubre. Y no los quiero agarrar por sorpresa. Agarrar por sorpresa a alguien no es bueno, y menos en un examen. Bien, sin mucho que agregar, vamos a ir directamente al material de apoyo, clase 4 de su materia material. Esto corresponde todavía al tema 1, introducción, tema punto 1.8, estructura cristalina y estructura amorfa. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como sistema cristalino? El sistema cristalino es un ordenamiento atómico en sólidos que se puede describir representando los átomos en la intersección de un enrejado de líneas en 3 dimensiones, palabra clave, 3 dimensiones. Y este enrejado se denomina red espacial. También se denomina en otras instancias patrón tridimensional atómico o de átomo. ¿Cuál es la importancia y qué determina esto? Determina unas cosas que se llama el empaquetamiento atómico. El empaquetamiento atómico es qué tanta masa puede haber ocupando un determinado volumen, ¿cierto? Empaquetamiento. Mientras más grande sea el factor de empaquetamiento atómico de un material, este es más pesado. ¿Por qué yo necesito saber esto respecto a los materiales? Bueno, porque hay propiedades muy importantes que dependen de ello. Por ejemplo, la densidad, ¿okay? La resistencia mecánica. ¿Qué material puede ser apropiado para otro? O sea, para trabajar en unas ciertas aplicaciones. Por ejemplo, uno no diseña un satélite que voy a enviar al espacio con un acero súper pesado. Y tampoco uno diseña la maquinaria pesada con acero muy liviano, o con aluminio, o con algún otro material que pueda ser afectado debido al peso de otro material. Un camión volteo que va a transportar roca no puede ser fabricado de un acero débil. A lo que lo llene el camión con esa roca, toda la roca aplastará la estructura del camión y no es la idea, ¿cierto? Viceversa, un auto de carrera de Fórmula 1 no lo voy a diseñar yo con un acero pesado. Entonces, estas cositas en los materiales son importantes a considerar a la hora de seleccionar un material, repito, para una cierta aplicación. Otra cosa que determina la red espacial es la densidad de los materiales. Un material de un tipo de cristal no necesariamente tiene la misma densidad que otro. ¿Por qué es importante esto de la densidad? Bueno, ya lo vamos a considerar en clases más adelante. También determina la deformabilidad de los materiales, porque una red cristalina puede ser sólida, vamos a decirlo así, resistente, pero también, como ven en la figura, en el dibujo de la parte derecha, esta red cristalina también puede sufrir deformaciones, puede sufrir inclinaciones, ¿cierto? Por ejemplo, una caja, ustedes le aplican una fuerza y la caja se mueve, se deforma, ya no es exactamente cúbica como era antes, ¿cierto? Esa figura allí del lado derecho no es un cubo,
¿cierto? Es un rombo. Y eso es una propiedad de los materiales. Lo que inicialmente era un cubo, yo le aplico una determinada esfuerzo y se deforma a un rombo. Pero eso lo podemos ver más adelante. Cada punto de la red espacial tiene un entorno idéntico, por lo que puede describirse identificando la posición de los átomos en una celda unitaria. ¿Qué es eso de celda unitaria? Ahí aparece la definición. Es el menor grupo de átomos representativos de una determinada estructura cristalina que conserva las características generales de la red, ¿cierto? Si yo tengo un sólido, este está formado, repito, por billones de átomos, así que yo no puedo estudiarlos todos en su conjunto. Yo voy a estudiar una muestra representativa de lo mínimo necesario que yo necesito para representar las propiedades de este sólido cristalino. Por lo tanto, agarro una pequeña cajita, un pequeño cubo de toda esa muestra, así como se ve en las figuras de izquierda a derecha. Tengo un sólido cristalino que son billones de átomos, agarro solamente una sección de una esquina de ese cubito y lo represento como un sistema de puntos o un sistema de esferas segmentadas, por supuesto, como se ve en las figuras del centro y de la derecha también. El concepto de celda unitaria es usado para representar la simetría de una determinada estructura cristalina. El patrón repetitivo de la red cristalina a partir de una celda unitaria depende de los parámetros de la red. ¿Cuáles son esos parámetros de la red? Y ojo, muy importante, spoiler, los vamos a determinar nosotros. Parámetros de la red. El tamaño y forma de una celda puede describirse por 6 parámetros. Tengo 3 longitudes y tengo 3 ángulos. Las longitudes o vectores de la red son las distancias en cada uno de los ejes X y Z. Se llama obviamente longitudes axiales y tienen características vectoriales. Por supuesto, ya ustedes vieron vectores en otros cursos previos a ver materiales. Ya saben cómo se determina un vector y que el vector tiene su módulo y también tiene sus componentes por coordenadas en X, Y, Z, etc. Yo no tengo que explicarle qué son vectores, o espero que no tenga que. Y también tengo 3 ángulos vectoriales o ángulos interaxiales, que son los ángulos que se forman entre los ejes. Si los ejes son perfectamente perpendiculares, este ángulo será 90 grados, pero si no, entonces este ángulo cambia, y este ángulo puede cambiar también dependiendo del esfuerzo que esté resistiendo este material. Especificando valores para estas 6 cosas, las 3 longitudes axiales y los 3 ángulos interaxiales, se producen celdas unitarias de diversos tamaños y formas. Ojo, importante. La necesidad de utilización de estos parámetros está en función del tipo de celda unitaria de que se presenta. Por ejemplo, para un sistema cristalino cúbico, ojo, cubo, basta con especificar la longitud de uno de sus lados, ya que se supone que son longitudes y ángulos iguales. Si yo quiero determinar un cubo, uno tiene que determinar solamente cuánto vale uno de los lados. ¿Por qué? Porque los otros dos lados son iguales. ¿Por qué? Porque los ángulos que forman el cubo todos son de 90 grados y yo no tengo que especificar más nada. Entonces, repito, los parámetros de red, aunque son 6, teóricamente muchas veces se simplifican a 1 o tal vez 2, o quizás si la figura es un poco compleja, 3 parámetros interaxiales. En otras palabras, lo mínimo para identificar todo perfectamente bien. Existen solo 7 tipos de celdas unitarias en el sistema cristalino que se sepa en la naturaleza. Tengo la forma cúbica, tengo un tetrágono, que es un tetrágono, una figura como se ve allí en la imagen,
Un tetrágono parece un cubo, pero es más largo. En otras palabras, dos de las longitudes axiales son iguales y la tercera es diferente. Tengo también como tercer objeto uno que se llama ortorrombo o un sistema ortorrómbico. Como se ve en la figura, el sistema ortorrómbico parece un tetrágono, pero no es. Parece porque, aunque tiene todos los ángulos rectos de 90 grados, ninguna de las longitudes son iguales a las otras. Es decir, si las longitudes axiales son A, B y C, en un cubo son iguales. En un tetrágono, dos son iguales y una diferente, pero en un ortorrombo las tres son diferentes. Así que para especificar un ortorrombo tienes que especificar tres valores, A, B y C, de las longitudes axiales. Otras figuras que se presentan ahí son un poco más exóticas. Por ejemplo, tengo el hexágono o la estructura hexagonal, que ya todos saben que es un hexágono, ¿cierto? Un hexágono es una figura que tiene 6 lados. En este caso no es un cubo, por supuesto, que puede almacenar en el mismo volumen más masa, y serían los materiales que cristalizan de forma hexagonal, precisamente los que más densidad tienen, los más pesados. También tengo en la parte de abajo algunas figuras que son de nuevo también algo exóticas. Tengo la estructura monoclínica o monoclínico. ¿Qué significa eso del monoclínico? Bueno, que parece un cubo, pero está como que ladeadito. Ok, parece un cubo, está ladeadito. Algunos de esos ángulos son de 90, otros no. Es una caja, como si así quedó una caja después de que alguien se sentó sobre ella. Mira, ya se quedó, se torció todo. O también podría ser el que está al lado, que es el triclínico. En el triclínico parece un monoclínico, pero no se engañen, no es un cuadrado, es un ortorrombo. O sea, es una caja con todos los lados diferentes y que alguien se sentó sobre ella, imagínense. No, así quedó toda chueca, toda churulé. Finalmente, también tengo el sistema romboédrico, que ese sí es un cubo aplastado. Ustedes tienen un cubo con todos los lados iguales y los ángulos rectos de 90, y alguien viene y se sienta sobre él y queda aplastadito, así como que se torció en un cierto ángulo. Bueno, ese es el rombo. Aquí en la siguiente diapositiva vemos un resumen de las características de los diferentes sistemas cristalinos. Los 7 que hay. Tengo el cúbico, las longitudes, como dije antes, son iguales y los ángulos también, y son iguales a 90 en el caso del cubo. El tetrágono, dos longitudes son iguales, pero una es más grande o más corta, o más larga o más corta, pero no igual a las otras. Los ángulos todos son iguales y igual a 90. Igual en el ortorrombo. En el ortorrombo, como ya habíamos dicho, ninguna de las longitudes son iguales a la otra. A diferente de B, diferente de C. Y los ángulos interaxiales todos son iguales e iguales a 90. Esas son las tres bonitas. Ahora viene la C, la hexagonal. En la hexagonal, dos longitudes axiales son iguales, pero una es diferente. Por supuesto, la altura no tiene necesariamente que ser igual al lado del hexágono. En un hexágono regular, los 6 lados son iguales y la altura es diferente. Los ángulos interaxiales internos del hexágono son de 90, pero obviamente que el lado del hexágono lo divide en 120 grados por esquí. Eso es estándar para un hexágono regular. Luego, el romboédrico, como ya lo habíamos dicho, todos los lados son iguales, o sea, pareciera un cubo, pero no es un cubo porque alguien se sentó sobre la caja y la aplastó. En otras palabras, dos ángulos son iguales, alfa y beta, que son iguales a 90, pero el tercer ángulo interaxial quedó diferente, ya no es 90, ahora es otra cosa
diferente de 90, puede ser cualquiera, menos 90. Tengo también la monoclínica que parece una ortorrómbica, un ortorrombro que alguien se sentó sobre él. De nuevo quedó todo patuleco. La monoclínica, ninguno de los lados son iguales, pero sí tiene dos ángulos, alfa y gamma, que son 90, más beta no es igual a 90, y tampoco es 120, porque si fuera 120 fuera un hexágono. Finalmente, la triclínica es el cuasimodo de los sistemas cristalinos, porque no tiene nada igual a otro. Si todas las longitudes axiales son diferentes, A diferente de B diferente de C, y todos los ángulos interaxiales son diferentes, y ninguno de ellos es 90 grados. Está todo churule. En el año 1800, no me acuerdo, 50 o algo así, Auguste Bravé, no sé si se pronuncia correctamente como Auguste Bravé, en fin, je ne parle pas. Ok, je ne parle francés, así se dice. Auguste Bravé fue cristalógrafo que estableció posibles ordenamientos y que demostró este señor. Este señor demostró que no solamente eran los 7 que ya le mencioné, sino que había 14 con cierta variación, 14 celdas unitarias que describían las redes cristalinas, y esto se conoce desde entonces como redes de Bravais o Bravais, como ustedes quieran pronunciar eso. Okay. Su construcción se realiza apilando paralelamente una sección infinita de modelos planos idénticos, de manera que la distancia entre ellos sea siempre igual, es decir, familia de planos, palabra clave, familia de planos, mientras que en el plano se deducían 5 tipos de redes. En el espacio tridimensional se reconocen hasta 14 distribuciones periódicas. Vamos a verlas. Aquí las celdas de Bravais del tipo cúbico. Bueno, tengo que explicar por qué de 7 pasó a 14, porque resulta que hay 3 cúbicas, 2 tetragonales, 4 ortorrómbicas, una romboédrica, una hexagonal, 2 monoclínicas y una triclínica. Ahí la sumatoria de todos los tipos diferentes de celdas es lo que da el 14. En el caso de las cúbicas tenemos la tipo P, que también se conoce como cúbica simple, en donde hay un átomo en cada vértice del cubo, y esto es obviamente la más conocida. Está la tipo I, que es cuando además de los 8 átomos que tengo en los vértices del cubo, tengo un átomo extra en el centro del cubo. ¿Okay? En el centro del cubo hay espacio para acomodar un átomo extra, por lo tanto no es cúbica simple, hay más masa, ¿cierto? Puede acomodar mayor cantidad de materia que el cúbico simple, y por lo tanto el cúbico con el átomo extra en el centro es más pesado. Se le conoce también en el argot de los ingenieros de materiales como estructura de cuerpo centrado. También BCC, lo buscan en un libro y encontrarán BCC, cuyas siglas en inglés son The Body Centered Cube, o cúbica centrada en el cuerpo. BCC es típico de algunos materiales metálicos. También dentro de las celdas cúbicas tengo un tercer tipo, que es el tipo F. ¿Cuál es el tipo F? Tengo los 8 átomos en el vértice, pero además de eso tengo en la cara del cubo, en cada una de las caras del cubo, un átomo extra en el centro de la cara, ¿cierto? En el centro de la cara, lo que se conoce en el argot de los materiales como FCC o Face Centered Cube, cúbica centrada en la cara, y es un tipo entre los tipos cúbicos que es el que acomoda la mayor cantidad de materia por celda unitaria. Así que los elementos más pesados son, que cristalizan cúbicamente, repito, son del tipo FCC o del tipo F en la celda de Bravais. También tengo la tetragonal, que en este caso tengo dos tipos, la tipo P y la tipo I. La tipo P es tetragonal simple, la tipo I es
Body Center Tetragonal, o BCT, que es cuando tengo un átomo en el medio de la celda tetragonal. De la categoría ortorrómbica tengo 4 tipos: la P, la I, la F y la C, en donde la P es la ortorrómbica simple, tengo un átomo en cada vértice. La I es la ortorrómbica centrada en el cuerpo, o BCO, Body Center Orthorhombic. Ya ustedes saben, el átomo central dentro de la celda. La tipo F, o Face Center Orthorhombic, FCO, que tengo un átomo en cada vértice y un átomo en cada una de las 6 caras del ortorrombo, y tengo un tipo especial de ortorrómbica que es la tipo C, que es la Stable Face Center Center Orthorhombic, perdón. La tipo C tiene, además de los 8 átomos en cada vértice, un átomo extra en las caras que son estables. ¿Cuáles son estas caras que son estables? Las que tienen los lados iguales, que son, en este caso, las tapas de la derecha y de la izquierda, ¿cierto? Las otras no tienen átomos en las caras porque, por ser de lados desiguales, son inestables. Tan sencillo como es. La romboédrica solamente tiene un tipo, la romboédrica tipo P, o romboédrica simple. La hexagonal solamente tiene un tipo, la hexagonal simple, en donde tengo un átomo en cada uno de los 6 vértices del hexágono, es decir, tengo 12 átomos más un átomo en el centro de la cara estable hexagonal, ¿cierto? Entonces, allá hay una gran concentración de masa en una celda unitaria. Los metales que son más pesados, los más pesados de todos, normalmente cristalizan de forma hexagonal. Luego tengo la monoclínica, que tengo 2 tipos: la monoclínica P y la monoclínica C, donde la monoclínica P, monoclínica simple, tengo los 8 átomos en cada uno de los vértices, y la monoclínica C, además de los 8 en los vértices, tiene también un átomo en el centro de la cara estable, que son, como ven en el dibujo, la de arriba y la de abajo. Finalmente, la triclínica no es estable en ninguna parte, por lo tanto solamente tengo la tipo P, que es un átomo en cada uno de los vértices. Y hasta aquí, por el momento lo voy a dejar. Esto fue más o menos lo que vimos en otras secciones en la parte de materiales y que no pudimos ver el viernes pasado, el viernes 10 de octubre. Y bueno, esta parte no es que va para el examen del 17, no, pero sí deberíamos tener algo de conciencia con respecto a eso en la clase de este 17. Porque, sorpresa, después del examen tenemos clase. El examen solamente dura unos 45 a 50 minutos porque es demasiado fácil. Es teoría, es verdadero y falso, es completación, selección simple, algunos conceptos, es echar la cabeza. Después tenemos una discusión de los proyectos finales, y después de la discusión de proyectos finales vamos a tener una recuperación de lo que no puedo darles aquí en clase porque son problemas. Basta de buenas noticias. Hasta aquí el video de la clase de hoy. Espero que lo vean. Voy a poner una encuesta. Creo que debo poner una encuesta en el grupo de WhatsApp para saber quién vio el video y quién. Ok, entonces, bien, nos vemos. Saludos. Que pasen un feliz